¿Sabías que existen enfermedades que afectan a 5 personas por cada 10,000 habitantes? Son las llamadas enfermedades raras, poco conocidas, de difícil diagnóstico y muchas veces sin tratamiento efectivo. En México, se estima que entre 8 y 10 millones de personas viven con alguna de estas afecciones, según especialistas de la UNAM. Son más de 7,000 enfermedades distintas, el 80% de origen genético y en su mayoría comienzan en la infancia. Muchos nombres ni siquiera nos suenan familiares: glucogenosis, ictiasis laminar, ataxia espinocerebelosa, y aunque quizá hayamos oído hablar de la fibrosis quística, la hemofilia o albinismo, la mayoría de estas enfermedades siguen siendo invisibles. La odisea para obtener un diagnóstico puede tardar hasta 8 años, pasando por múltiples médicos y diagnósticos erróneos. Y como se trata de padecimientos de baja prevalencia, muchas veces los tratamientos son escasos y pueden resultar costosos. Por eso, para los expertos en este campo, es imprescindible establecer nuevas estrategias para reducir los tiempos de diagnóstico. Visibilizar estas enfermedades es el primer paso para que miles de personas dejen de sentirse solas y empiezan a recibir la atención que necesitan. Y para hablarnos más sobre este tema fundamental, hoy nos acompaña el Dr. José Antonio Márquez López, especialista en endocrinología. Ya está con nosotros el doctor José Márquez, él es especialista en endocrinología, para decirlo bien, y ya está para charlar con nosotros. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este día. Ya nos ha empezado a evaluar, sabemos que en las raras somos nosotras, pero fuera de eso vamos a estar hablando de enfermedades raras. Doctor, bienvenido. Pues antes que nada, muchas gracias, muy bonita tarde, y pues aquí estamos a la orden para lo que se le ofrezca, y muchas gracias a tu estimada audiencia. Vino con paciencia, doctor. Toda Siempre. La paciencia del mundo. Y no negó lo que somos raras. Yo creo que desde que recibió la llamada de producción dijo paciencia. Sí, claro. ven a mí. Es su apellido del doctor. Bueno, lo importante no es que sean raras, sino que sean funcionales, eso es lo importante. Ay, excelente. Ajá. Me gustó Raras esa, funcionales, claro. Me gustó. Y doctor, pregunta, si usted sabe y ha recibido, por ejemplo, a nivel personal, muchas de este tipo de enfermedades. Ahorita veíamos y hasta veíamos los nombres y decíamos, ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Pues sí, la verdad es que como médicos, a veces estando en el primer contacto o en la cuestión de un hospital general de zona, por el gran número de pacientes que llegan a las instituciones, sí ocasionalmente nos llega la oportunidad de atender a algún paciente con alguna de estas enfermedades raras que según las bases de datos de Orphanet, pues hay entre 7,000 y 9,000 enfermedades raras. A mi criterio más bien sería poco frecuentes, más bien, Claro, porque no podemos en realidad hablar de algo como raro, ¿no? La definición exactamente. Más bien sería mi criterio enfermedades muy poco frecuentes, de baja prevalencia, baja incidencia, es decir, el número de casos es muy poco, y a comparación de otras enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Entonces, pues estas enfermedades generalmente, como lo comentaron en la cápsula, el 80% son de origen genético, es decir, hay algo malo en la herencia, en los genes, y puede pasar de una generación a otra. El 60% de estas enfermedades, debido a que las complicaciones que se llegan a presentar en etapas tempranas de la vida, el 60% se puede diagnosticar en edades pediátricas. Okay. Y por otra parte, el 30%
de estos pacientes puede llegar a morir antes de los 5 años. Wow. Doctor, veo que la gama, digamos, de estas enfermedades poco frecuentes o que aquí estamos llamándole raras, por decirlo así, pues es muy amplia. Estamos hablando de casi 10,000, ¿no? O sea, es demasiado. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta si tenemos como algún padecimiento que se puede encontrar tal vez dentro de estas enfermedades poco frecuentes? ¿Qué indicadores, digamos, que tendrían que darnos este signo de alerta, podríamos decirlo así, para poder ver por otro rubro de qué es lo que... Yo ¿Cómo pensaba tratarlo? igual, ¿cómo se diagnostica, ¿no? ¿Cómo se descubre una enfermedad rara? Sí, porque de repente la persona va, se hace su check de sangre, pero sigue teniendo de repente aquel malestar, aquel dolor. ¿Cómo se va más profundo? ¿Cómo se diagnostica, no? Sería la pregunta. O qué factores podrían ser como un foquito rojo para decir, vámonos por acá. Eso mismo. Pues la verdad es que esta pregunta que hacen es la parte medular quizá de la misma charla y de lo que vamos a exponer más adelante sobre el segundo coloquio de enfermedades raras por parte de la UNAM. Pero la verdad es que es un gran reto diagnóstico. Los pacientes con alguna de estas enfermedades raras pueden llegar a tener un viacrucis, una odisea terapéutica, o sea, síntomas un poco vagos, inespecíficos, que como son poco frecuentes, no están tan habituadas en el sector salud a identificar. Dirían mis maestros en la carrera de medicina, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, como son de baja prevalencia, pocos casos, pues estos pacientes a veces pues andan, como bien comentaron, de un médico a otro, de un tratamiento médico a otro, inclusive tratamientos quirúrgicos que no resuelven. Entonces, cuando un tratamiento no hace el efecto esperado, ya sea un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico, no da el resultado esperado y el paciente se va complicando cada vez más, bueno, hay que sospechar que a lo mejor es una de estas enfermedades raras o huérfanas, que también le llaman en países anglosajones, enfermedades huérfanas. Doctor, ¿ha tenido en toda su experiencia algún caso que haya detectado de alguna enfermedad rara que quizá los síntomas se parecían a otras enfermedades, pero terminó descubriendo que era una de estas enfermedades raras? Pues sí, tenemos algunos casos. Bueno, hay varias clasificaciones para abordar estas enfermedades raras. La verdad es que para fines prácticos, cuando doy este tipo de clases, las divido en 3 grupos. Enfermedades raras que afectan el metabolismo, que son las que principalmente ve su servidor. Recuerda que el metabolismo son todas esas reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. Son reguladas por proteínas llamadas enzimas. Si la proteína o la enzima no sirve porque hay una mutación, entonces algunos productos del metabolismo se empiezan a acumular en el cuerpo y lo intoxican. Entonces ahí tenemos las enfermedades por atesoramiento o por depósito. Y bueno, hay otras enfermedades, el segundo grupo, son aquellas enfermedades que hay una alteración estructural, es decir, normalmente cuando un niño va creciendo, pues uno lo ve armónico, proporcionado, es decir, adquiere una talla y una velocidad de crecimiento apropiada conforme pasa el tiempo y uno ve que sus manitas, sus piecitos pues miden lo mismo, sus orejitas y eso. Cuando vemos problemas estructurales, es decir, ay caray, como que se está quedando chiquito en estatura, que de repente no hay una buena simetría en sus extremidades, como que hay un problema de estructura, es decir, no se le forma bien su corazón, hay un soplo, empieza a ver mal, no oye bien, es decir, problemas en el desarrollo de un órgano, esas son enfermedades raras de tipo estructural, es decir, se afecta la formación de un órgano. Y el tercer grupo de enfermedades raras son aquellas que predisponen a algo, es decir, hay enfermedades raras que predisponen a cáncer de forma temprana. Hay enfermedades raras que predisponen a enfermedad cardiovascular rápidamente progresiva. O sea, hay gente que tiene problemas de colesterol, triglicéridos que abordamos la clase pasada y se infartan antes de los 40 años. Eso no es normal. Hay enfermedades raras que predisponen a infecciones graves en etapas tempranas de la vida. Se llaman inmunodeficiencias. Y hay otras enfermedades que predisponen a otro tipo de síntomas en ese sentido, ¿de acuerdo?
Doctor, me llamó la atención lo que acaba de mencionar. Los ojos no ven lo que el cerebro no sabe o no conoce. ¿Considera que dentro de la medicina debería de tener mayor difusión este tipo de enfermedad? O sea, es decir, como que existiera soy ajena a la medicina, pero que existiera como un diccionario o un compendio que pudiera darnos como ciertas alertas para poder abordar desde ese punto. ¿A qué hace falta? Como bien comenta, lo primero que tenemos que hacer es educar a la población médica, a la población del sector salud, ¿sí? Para identificar estos casos rápidamente. Entre más rápido y precoz sea el tratamiento, mejor va a ser la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, como son enfermedades poco frecuentes, se pueden confundir en algunos aspectos con otras cosas que son comunes, pero cuando la evolución del paciente se va complicando, progresa, se vuelve crónico, dice uno, algo no está bien, hay que pensar más allá, ¿de acuerdo? En ese sentido, sí tenemos que educar mejor a la población médica, hacer conciencia social, ¿de acuerdo? O sea, también si los papás ven que algo con el crecimiento del niño no va bien, los familiares, tienen que traerlo a revisión médica. Claro, exacto. Y es que es lo que comentábamos hace ratito con Gloria también, doctor, que de pronto no tenemos como esa cultura de decir, bueno, tengo este síntoma, tengo que resolverlo y saber qué es. No, lo vamos dejando y vamos aguantando con paliativos o cositas, un tecito que con me desinflamo y que no sé qué. Y cuando vamos a ver, o ya se convirtió, puede ser eso que nosotros mismos propiciemos que sea una enfermedad rara, doctor, o ya está predispuesta a la Pues enfermedad? desgraciadamente la gran mayoría de enfermedades raras, como lo había comentado, el 80% son genéticas. Ya pues prácticamente... Así nacimos. Exactamente. Ahora, si no tenemos una atención oportuna, pues se pueden ir complicando más rápido. Y desgraciadamente para este tipo de enfermedades, los tratamientos a veces por el costo no son tan accesibles. A nivel mundial se piensa que solamente, o sea, que 1 de cada 10 personas tiene una enfermedad rara. 1 de cada 10 personas. Wow. Pero es alto. Pues no es tan infrecuente. Pero de esas 10 que les comentaba, resulta que solamente 1 llega a acceder a un tratamiento. Wow. Por lo tanto, se complican muy rápido. Claro. Es lo que pasa, de pronto ahorita que está platicando y todo, me viene a la mente casos que de pronto he sabido de personas cercanas que tienen alguna alergia, por ejemplo, y se hacen miles de estudios. Claro. Por ejemplo, tengo una persona cercana que ya se hizo un montón de estudios y la alergia sigue, es una alergia en la piel. Una dermatitis. Exacto, así como si le salieran como si fueran rasguños. Salpullido. Ajá. Ah, exacto, salpullido. Y entonces se empiezan a hacer un montón de exámenes y todos los exámenes salen que no tienen nada. ¿Esto se puede considerar, por ejemplo, una enfermedad rara o es seguir intentando con otro tipo de exámenes hasta saber qué es? La verdad es que las enfermedades raras pueden afectar diversos órganos y sistemas al mismo tiempo. Okay. Aquí cuenta mucho la pericia del médico especialista. Por ejemplo, si hay una reacción dermatológica como el principal dato de alarma, pues el dermatólogo, que es el más especializado en esto, pues tiene que hacer un protocolo de estudio que va desde cosas de laboratorio hasta ya cosas un poquito más invasivas como una biopsia, ¿de acuerdo? Para realmente analizar la piel y ver realmente qué está pasando ahí, ¿no? Y bueno, si no es de su competencia porque es más algo de alergia, pues tendrá que derivarlo oportunamente al alergólogo, que es el experto aquí. La cuestión es tratar de identificar al sospechoso lo más pronto posible y derivarlo con el especialista más oportuno. Ahora estas enfermedades rara vez afectan solamente la piel o el ojo, a veces son multisistémicas, afectan varios órganos, sistemas al mismo tiempo y
el abordaje y el tratamiento de estas enfermedades raras son multidisciplinarios. Okay. Doctor, ¿qué pasa con la familia? Porque así, si decimos que hay una enfermedad, siempre está esa angustia, ¿no? Ese decir, ay, me siento mal o va a pasar por un tratamiento. Eso ya lo prepara para algo, ¿no? Pero, ¿cómo se comunica la familia? Si el bien saber que un familiar tiene alguna enfermedad ya es malo, ¿no? Pero el saber que es una enfermedad rara, yo creo que es más difícil de asimilar para la familia. ¿Cómo usted lo comunicaría o cómo lo recibe la familia en su experiencia? La verdad es que al comentar de este manejo multidisciplinario, no nada más se incluye la cuestión de médicos, especialistas. Se incluye al tanatólogo, al psicólogo, para ayudarnos con esa parte. Obviamente la pérdida de la salud y un diagnóstico así, va a entrar la gente en una etapa de duelo y hay que saber cómo manejar esa pérdida de la salud o cómo comentar que tiene una enfermedad que es para toda la vida y que para toda la vida se requiere un tratamiento. Aquí lo importante es un acompañamiento por parte de gente que es especialista. Ahora, también inclusive parte de este equipo no solamente son psicólogos o del área de la salud, médicos, también entran antropólogos, sociólogos, porque hay poblaciones donde estas enfermedades raras, por cuestiones genéticas, ¿de acuerdo?, son más prevalentes e inclusive, aparte de que hay una repercusión biológica de la enfermedad y psicológica para el que está enfermo, también una repercusión social y del entorno familiar, como comentas, que es la familia que está acompañando a su familiar que está enfermo. Qué interesante, se pueden abordar mil cosas cuando uno lo escucha hablar, doctor. Inclusive nos encantaría que nos informara más. Usted comentaba que esta charla está como dividida en dos partes y nos hablaba del coloquio de las enfermedades raras, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, mire, a partir del año pasado, por parte de la Facultad de Química, se está haciendo esta labor de difusión, sobre todo, de enfermedades raras. La iniciativa la tomaron en la Facultad de Química porque el desarrollo de nuevos medicamentos para tratar estas enfermedades poco frecuentes, obviamente está a cargo de los químicos, y nosotros como médicos tenemos que identificar este tipo de pacientes y bueno, ofrecerles estos tratamientos. El segundo coloquio de enfermedades raras se va a realizar a partir de mañana, jueves y viernes. Es en Ciudad Universitaria y es para todo el público en general, no tiene costo. No solamente hay médicos, también hay personal de otras áreas para el abordaje de estas enfermedades. Inclusive también hay testimonios, es decir, gente que vive con estas enfermedades o que ha tenido un familiar directo con estas enfermedades y que habla de su experiencia a lo largo de la vida, de cómo le ha ido con esta enfermedad. Y eso es muy importante. ¿Y cuánto dura? Porque, si a nosotros nos hace falta tiempo aquí, no quiero saber cuánto en el coloquio. ¿Cuánto dura? Generalmente son 2 días, empiezan en la mañana, obviamente empiezan, me parece que según el cronograma, no sé si luego podamos pasarlo. Sí, lo pueden poner nuevamente en pantalla la invitación, para que puedan ver. La gente sepa, empieza en la mañana, ¿de acuerdo? Hay un receso como al mediodía y hay otras pláticas en la tarde. Y le digo, eso es abierto para toda la población, ¿de acuerdo? No se manejan tantos términos médicos porque entendemos que es algo más para difusión. Y si la persona que se acerca le gustaría hacer alguna pregunta, ¿tiene chance? Claro, adelante. También, obviamente, hay gente experta en esas áreas, ¿de acuerdo? Para que se pueda ampliar un poquito más la visión y el manejo de estas situaciones tan peculiares. Pueden apuntar con su cámara ahorita el código QR que aparece, ¿no? Y van a aparecer todos los detalles de información para que, si pueden sacar el escalón, para que puedan escanear el código QR ahí. ¿Y hay alguna página, doctor, donde también puedan ingresar para tener más También información? está en la Facultad de Química y también, bueno, en el caso de su servidor que trabaja en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, también está en la página oficial de Medicina de Iztacala. Y estamos hablando que principalmente se da derivado de, situaciones genéticas, ¿no? Pero hablábamos de qué sucede cuando, pues, probablemente entre familiares llegaron a tener pequeñitos y demás. ¿Esto influye? Sí, definitivamente existe algo que se llama el efecto fundador. Por ejemplo, cuando llegó la colonización de áreas remotas, pues obviamente llegaba, por ejemplo, gente de una sola familia, pues llegaban a ese lugar, se instalaban y pues no había nadie más, ¿de acuerdo? Entonces, pues había que formar familia y entonces, pues
se daban este tipo de situaciones, ¿no? Tenía muchos niños también, ¿no? También, el hecho una de mamá que llegaba a tener, no sé, 15, 16, 18 niños, ¿no? Sí, sí. Sí, el hecho de que, pues ahora sí que hay algunos, pues algunas etnias, hay algunos usos y costumbres, ¿de acuerdo? Donde, pues para mantener algunos linajes, ¿de acuerdo? Pues, pues se casan solamente en el pueblo, ¿no? O en una zona geográfica determinada, o entre familiares, y eso también... Entre primos a veces pasa, que es algo claro. un poquito más lejano, pero termina siendo de la misma sangre de todos modos. Sí, y a veces no lo hace uno de forma consciente, ¿no? De que, me voy a casar con mi prima o mi primo, sí. pero lo que pasa es que, de alguna manera, todos los que están en esa zona, ¿de acuerdo? Pues son familia. O sea, hasta hay un dicho, ¿no? Que a la prima se le arrima. No, perdón. Cuidado en los Es para ranchos. cortar un poquito la seriedad. No se pongan tan serios. La cara del doctor deberían de... Perdón, doctor, perdónenme. No es cierto, ¿eh? Sí Me van somos a- raras, sí somos raras. Yo sé que las, o sea, Me van que a las vetar traigo muertas, en ¿de un acuerdo? Yo espejo. lo sé, ¿de acuerdo? Traigo muertas. Yo sé que se emocionan cuando me ven, pero... Bueno, que sí, doctor, doctor. háblenos. Sí. Tenemos 2 minutitos Ok. para hablar nuevamente de este evento que va a haber, por favor. Pues si gustan acudir a partir del día de mañana jueves y viernes, ¿de acuerdo? En Ciudad Universitaria, por parte de la Facultad de Química. Este es el segundo coloquio de enfermedades raras y bueno, obviamente contamos con la participación de expertos en el tema, va a haber gente dando sus testimonios. Lo que se trata es de dar un abordaje integral holístico de este tipo de enfermedades que no por ser de baja prevalencia, no dejan de ser impactantes para la gente que vive Exacto. con este tipo de situaciones. Y es algo que en materia de salud es uno de nuestros puntos débiles, ¿de acuerdo? Porque este tipo de enfermedades, pues como son no tan conocidas, se pueden complicar y esto genera también muchos gastos a nivel sanitario que pudieran prevenirse. La mejor medicina es la prevención. Por Así supuesto. Doctor, para todos aquellos que quieran consultar con usted, ¿cómo lo pueden encontrar? Bueno, pues si pueden publicar mi WhatsApp, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? A Y ver, por ahí estamos, estaba está el apareciendo. y número de estamos a sus teléfono. órdenes, ¿de acuerdo? Ahí estuvo apareciendo en pantalla, de hecho, los datos del doctor también, su consultorio y todo, pues esperemos que próximamente se pongan en contacto con él.